Hola, buenas tardes a todos. Hoy día vamos a revisar una estrategia para comprender mejor los textos que vamos a leer. ¿Ya? Les voy a enseñar la mano inteligente. Así se llama este video. ¿Ya? La mano inteligente, y aquí la vamos a mostrar. Vamos a compartir y esta es la mano inteligente. Ahí la pueden apreciar, ¿ya? ¿De qué se trata? Ustedes van a leer el texto, un texto muy corto, puede ser el mismo texto que estamos trabajando, el cuento de las aves o el perro inteligente, que ya habíamos leído y lo pueden buscar en YouTube, ahí también lo leí para todos los alumnos. Y vamos a tomar la manito, ¿ya? Vamos a colocarla en un papel y vamos a dibujar la manito, ¿ya? Y la vamos a recortar y les va a quedar así, de esta forma, ¿ya? Les va a quedar así una manito, su mano. Si no pueden hacerla ustedes, le piden ayuda a sus padres o a algún tío, algún hermano grande, colocan su manito, la dibujan y después recortan. Puede ser en un papel cartulina o en un papel hoja de oficio o en una hoja de cuaderno, ¿ya? Eso no es relevante, ¿ya? Y nosotros vamos a dividir la historia que estamos leyendo, el texto, en 5 partes. Entonces, con esto no se nos va a olvidar nunca que el texto se va a dividir en 5 partes. ¿Y cuáles son estas partes? Vamos a ocupar nuestra manito, vamos a comenzar con el meñique, acuérdense que este es el dedito chiquitito, el meñique, ¿no es cierto? ¿Quién estaba en la obra? ¿Quién fue el protagonista? ¿Quién fue el personaje? O fueron tal vez varios personajes, ¿ya? Entonces, ahí, ¿quién? Después, vamos con el otro dedito, ¿dónde? ¿Dónde se desarrolló la acción? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Luego vamos a hacer esta siguiente pregunta. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el conflicto que se desarrolló en la obra? Recuerden que para un cuento, ¿no es cierto?, siempre va a haber un inicio, un nudo, conflicto, problema y después un desenlace. Eso es habitualmente, ¿ya? Después vamos a preguntarnos qué eventos, qué sucedió, qué acontecimientos hubieron dentro de la historia, y después el dedo pulgar, el dedo gordito, ¿no es cierto?, nos va a decir el desenlace. Entonces, cada vez que nosotros estemos leyendo una historia o la hayamos leído, vamos a dividirlo en nuestra cabecita, vamos a pensar en la mano. Son 5 cosas importantes que yo tengo que saber. ¿Quiénes son los personajes? Puede ser uno o varios personajes. ¿Dónde se desarrolló la obra? ¿En un bosque, en un castillo, en un colegio, en una casa, en un dormitorio, en la playa? Tal vez fueron varios lugares, ¿no es cierto? Una novela siempre va a tener más lugares. Un cuento siempre va a tener 1 o 2 lugares. Puede ser un pantano, un castillo, un bosque. Ese es donde. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el conflicto? Recuerda que va a haber un protagonista, un personaje, ¿no es cierto?, que tiene una meta, que quiere hacer algo, pero no lo puede lograr por algo, porque sucedió un problema. Entonces ese es el conflicto. ¿Y qué sucedió? Son los acontecimientos. En este caso sucedió que el perrito se perdió en el bosque, ¿no es cierto?, y el perrito tuvo una conversación con un tigre, ¿no es cierto?, después el tigre salió arrancando, se encontró con un monito. Esos son los acontecimientos, los hechos que ocurrieron. Y el desenlace, recuerden que siempre va a haber un desenlace o un final, ¿no es cierto?, habitualmente, que es la solución de ese conflicto, cómo se solucionó ese problema. Entonces acá tenemos la manito, la pueden ver ahí en la pantalla, quién, dónde, cuál fue el problema, qué sucedió y el desenlace. Hacemos la manito y nos vamos a acordar, ¿no es cierto?, de
de esta estrategia. Nos va a llegar a la mente y nos vamos a acordar. Aquí les voy a compartir otra hojita, ahí la pueden ver. Entonces lo mismo, acá yo la dividí para que ustedes entendieran mejor, hice este cuadro. ¿Quién o quiénes son los personajes, ¿no es cierto?, los protagonistas de la obra? ¿Dónde? ¿En qué lugar se desarrolló la acción? ¿Dónde se desarrolló la obra? Pueden ser uno o varios lugares. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cuál fue la dificultad que tuvo que pasar el personaje, ¿no es cierto?, para que se arme la historia? Después, ¿cuáles fueron los eventos, los acontecimientos o los hechos? ¿Qué es lo que se presentó? Eso lo vamos a, ¿no es cierto?, a ver en forma ordenada. Primero pasó esto, posteriormente sucedió esta otra cosa, y finalmente sucedió el problema, ¿no es cierto?, la dificultad se solucionó, ¿ya? Y al final el desenlace, el final de la historia, o cuál fue la solución del problema. Tal vez no hubo solución, ¿no es cierto? Cada historia, cada cuento tiene una diferente forma de comportarse. El autor tiene imaginación, mucha creatividad, y a veces nos va contando historias que son diferentes. Recordemos que muchas veces las novelas policiales o de terror comienzan por el final, ¿no es cierto? También hay muchas historias, sobre todo para los alumnos que son más ya de séptimo, octavo, las historias también tienen, comienza cuando, ¿no es cierto?, está el muerto en el cementerio y él empieza a contar su vida. O también ocurre a veces que el protagonista, el personaje principal, va acordándose de historias que le pasaron cuando fue pequeño o cuando tuvo un problema, ¿no es cierto?, viene a su mente sus pensamientos, problemas o hechos o acontecimientos que le ocurrieron cuando vivió otras historias, ¿ya? Entonces acá está, vamos a hacer en la casa la manito inteligente. Acá esta manito inteligente, por ejemplo, está con dibujitos, ¿ya? Aquí pusieron quién, era un personaje, ¿no es cierto? ¿Dónde? En una cabina telefónica. Acá, quiénes, cuál fue el problema o conflicto, en qué lugar se desarrolló, ¿no es cierto? Y la solución. Esa es una mano inteligente que la hicieron con unos stickers, ¿ya? También, si es más fácil para ti dibujarlo, lo puedes dibujar. En este caso, por ejemplo, también puedes hacerlo con un papelito. ¿Quién? En el cuento, el perro inteligente, ¿no es cierto? ¿Quién fue el protagonista? El perrito. Lo colocas ahí y le pones perrito. Entonces lo pueden hacer con dibujitos, lo pueden hacer con palabras, ¿no es cierto? O lo pueden hacer también de otra forma con colores. Esa es la mano inteligente que nos va a ayudar a comprender mejor la lectura. Así que los invito a todos a hacer su manito inteligente, a colocar las partes que nos pide ahí la manito, que son 5. Cualquier duda o consulta, no se olviden de escribir a mi correo pmmprofesora2000@gmail.com. Muchas gracias y que estén muy bien.